es el interaccionismo simbólico? Hablaremos sobre los antecedentes. Es una corriente teórica que nace alrededor de 1929 a 1932. Sus impulsadores son George Mead, Herbert Blumer e Erving Goffman. Sus orígenes son en la Escuela de Chicago, donde la Escuela de Chicago cree que la ciudad es un laboratorio social. Aquí se crea lo que es la ecología humana, que es la ciencia de las relaciones del organismo con el entorno. El interaccionismo simbólico es la interpretación de símbolos que lo podemos representar mediante el lenguaje. Los símbolos incrementan la capacidad de las personas para percibir el entorno, como nombrar, clasificar y recordar los objetos. El interaccionismo simbólico nos habla de la socialización, en donde la socialización para los sociólogos convencionales la consideran como un proceso en el que las personas aprenden las cosas que necesitan para vivir en sociedad, como la cultura, entre otras. Pero para los interaccionistas simbólicos, la socialización permite a las personas desarrollar la capacidad de pensar mediante un proceso dinámico. Las personas dan forma y adoptan la información a sus propias necesidades. Se crea una interacción con otros actores. Entonces es importante destacar que los individuos aprenden los significados durante el proceso de socialización, ya que como seres humanos somos seres sociales y tenemos la necesidad de comunicarnos con otras personas. Aquí Blumer destaca 3 premisas muy importantes que veremos a continuación, que habla sobre este proceso de socialización. Destaca 3 tipos de objetos, que son los objetos físicos, como un árbol, una mesa, los objetos sociales, como un estudiante o una madre, y los objetos abstractos, como los valores y principios. La primera premisa, que es el objeto físico, los individuos actúan sobre el significado que le dan a los objetos o situaciones que se les presenten. Esto quiere decir que nosotros nos comportamos de diferente manera ante diferentes situaciones, como por ejemplo al estar con nuestros padres o nuestros amigos, al estar en un estadio o al estar en la iglesia. Nos comportamos de diferente manera por el significado que le damos a esos objetos ante esas situaciones. La segunda premisa es el objeto social, la interacción entre los individuos y los roles que ocupan en diferentes situaciones. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos diferentes tipos de roles, por ejemplo el rol de ser padre, el rol de ser hijo, el rol de ser novio, etc. Y ante estos roles nos comportamos de diferente manera, ya por las situaciones que nos llevan a cumplir estos roles. La tercera premisa es el objeto abstracto. Los individuos son parte de un proceso y están en constante cambio. Nosotros como seres humanos convivimos en diferentes ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Y ante estos ámbitos nosotros nos comportamos de diferente manera porque es un proceso que está en constante cambio. Y por ese cambio nosotros tenemos que adaptarnos y comportarnos de diferente manera. Ahora, hablaremos sobre lo que es el self, que es muy importante. El self es la capacidad de vernos a nosotros mismos como otro objeto, en donde Coley descompone el self en 3 elementos. El primer elemento es cómo aparecemos ante los demás. Nos imaginamos cómo aparecemos ante los demás, en donde creamos nuestras metas, nuestras visiones en un futuro, en un presente, y cómo queremos que los demás nos vean. Aquí puede ser destacar cómo queremos que nos vean nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, etc. ¿Qué opinan los demás de nosotros? Ante nuestras diferentes situaciones, ante lo que nosotros tomamos o decidimos, imaginamos cómo nos ve nuestra familia o cómo nuestra familia aceptaría esa situación, nuestros amigos, entre otros. Y por último, desarrollamos un sentimiento de nuestro self. Después de imaginarnos todo esto, creamos un sentimiento de cómo todas esas personas nos ven, y aquí se crea lo que es el orgullo, la mortificación,
ya que dependiendo de nuestro sentimiento, del sentimiento que le creamos a nuestro self, nosotros nos vamos a sentir avergonzados o honrados o maravillados con ese sentimiento. Aquí hay que destacar dos cosas importantes, que a veces que nos imaginamos cosas que no pasan o cosas que las personas no piensan. Aquí destacamos una frase importante de Bloomer que dice lo siguiente: esta expresión no implica nada esotérico, significa simplemente que un ser humano puede ser un objeto de su propia acción, que actúa hacia sí mismo y que guía sus acciones hacia otros sobre la base del tipo de objeto que es para sí mismo. Bloomer destaca esta frase sobre lo que es el self. Y esto es importante porque nosotros como seres humanos nos comunicamos y tenemos que entender cómo los espacios físicos y las personas pueden determinar a nuestro comportamiento. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.